Como una balada de salón francesa, fría como el mármol de una catedral parisina, se transformó en el himno de los corazones rotos de todo un continente. Por adiós. En el año 1969, en una ciudad de Santiago de Chile que todavía olía a mimeógrafo y a pan amasado, un grupo de jóvenes que no tenían ni 20 años entre sus mejores intenciones, entró a un estudio de grabación con una melodía prestada, casi robada, y salió convertido en el conjunto más importante del romanticismo latinoamericano del siglo XX. ¿Qué clase de magia, de dolor o de locura colectiva tuvo que ocurrir para que una adaptación se convirtiera en algo más auténtico que el original? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Esto es la historia de la mística, el sacrificio y el honor que hay detrás de la canción que hizo eternos a Los Ángeles Negros. Esto es la historia de Y Volveré. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oh. Retrocedamos un momento. Viajemos a París, no al París de las postales, sino al París de 1968, el año en que las barricadas estudiantiles todavía humeaban en las calles y el mundo entero estaba en el umbral de convertirse en otra cosa. En ese contexto, un cantante francés llamado Alain Barrière grabó una canción titulada Emporte-moi, que en castellano significa algo así como Llévame contigo o arrástrame. Era una pieza elegante, construida con cuerdas de orquesta, con esa cadencia reposada que tienen las baladas europeas, con una letra que hablaba de amor con la distancia educada y casi literaria que caracteriza a la canción francesa. Hermosa, sin duda, pero fría, bella como una escultura en un museo, que uno admira pero no se atreve a tocar. Alguien en Chile la escuchó. Hay versiones distintas sobre quién fue exactamente. Algunos dicen que fue Germán Pérez Valdés, conocido para todos como Germain, la voz del grupo, quien llegó con el disco bajo el brazo a un ensayo. Otros aseguran que fue una decisión colectiva, nacida de escuchar la canción en alguna estación de radio que por entonces transmitía material europeo para un público que soñaba con modernidad. Lo que sí es un hecho es que la melodía llegó a manos del grupo y algo en ella les habló. Pero aquí está el punto crucial, el punto que define todo lo que vino después. Jorge González, el tecladista del conjunto, no se sentó a transcribir, no intentó hacer una copia fiel. Lo que hizo fue algo completamente diferente, algo que en la música se llama transmutación cuando sale bien y plagio cuando sale mal. Y esta vez salió tan bien que cambió la historia de la música popular latinoamericana. Le quitó la elegancia parisina, le arrancó el abrigo de lana fina y las solapas del traje, y en su lugar le puso barro. Le puso el olor a tierra mojada de la provincia chilena. Le puso esa tristeza particular que tienen los pueblos que han aprendido a sufrir con dignidad, sin aspavientos, mirando al horizonte con los ojos secos pero el pecho partido. En el mundo de la producción musical de la época, a ese proceso de transformación lo llamaban coloquialmente el sonido cebolla. Capas y capas de emoción que se acumulan, que se superponen y que cuando finalmente te llegan, te hacen llorar sin saber exactamente por qué. El estudio de grabación donde se gestó Y Volveré no era un lugar lujoso. Estamos hablando de Chile a finales de los años 60, un país que vivía entre la esperanza política y la ansiedad económica, donde los estudios profesionales eran escasos y el tiempo de grabación se pagaba por hora con un dinero que los grupos jóvenes no tenían de sobra. Cada minuto dentro de esa cabina costaba, cada error costaba, y esa presión, lejos de paralizarlos, los afiló. Los Ángeles Negros tomaron una decisión que en ese momento sonaba casi absurda. Iban a tocar una balada romántica, una canción de amor y desgarro, con instrumentos de rock. El bajo eléctrico que usaron tenía un punto de distorsión calculado. No era el bajo limpio y pulido de las orquestas. Era un bajo con peso, con gravedad,
casi con rabia contenida, como alguien que te dice te amo apretando los dientes. La batería era seca, directa, sin reverberación artificial. Cada golpe de bombo se sentía como un latido acelerado, como el corazón de alguien esperando en la puerta de una casa que ya sabe que no va a abrirse. Y luego estaba el órgano Hammond. Ese sonido no suena a presentación musical, suena a funeral, suena a despedida, suena a la última mirada desde el andén de una estación de tren. Y eso era exactamente lo que buscaban. Ellos no querían sonar como los tríos románticos que llenaban las radiodifusoras de la época. Ellos querían que el rock llorara. Querían demostrar que la electricidad también tenía sentimientos. Y lo lograron. Amor a Dios. Podemos hablar todo el tiempo que queramos de arreglos, de instrumentos y de frecuencias, pero ningún análisis técnico explica lo que Germain hizo con esa canción. Porque hay cantantes que tienen técnica y hay cantantes que tienen verdad, y rara vez esas dos cosas viven en el mismo cuerpo. Germain era de los segundos. Germán Pérez Valdés creció en un Chile donde la masculinidad tenía reglas no escritas pero absolutamente claras. Los hombres no lloraban, los hombres no hablaban de sus heridas, los hombres guardaban el dolor en algún cajón del pecho y aprendían a respirar con ese peso adentro. Y sin embargo, cada vez que Germain se paraba frente a un micrófono, todo ese código tácito se derrumbaba de la manera más hermosa posible. No buscaba la nota perfecta. Lo que buscaba, lo que encontraba, era el desgarro perfecto. Escucha la canción con atención y vas a notar algo que los productores de hoy en día habrían corregido con un software de edición. Su voz se quiebra. Hay un momento exacto, en uno de los versos más altos donde la voz de Germain no sostiene. Tiembla, se fractura apenas, como el cristal antes de romperse, y luego se recupera. Y en ese milisegundo de fragilidad está todo. Está la honestidad que ninguna nota perfecta puede reemplazar. Eso no se ensaya. Eso no se estudia en ningún conservatorio. Eso se siente. Es el honor de un hombre que decidió entregar su intimidad ante un micrófono y que no tuvo ni la cobardía ni la prudencia de protegerse. La anécdota que los músicos del grupo han contado en distintas entrevistas describe lo que ocurrió cuando terminó la primera toma completa en el estudio. Germain se apartó del micrófono y en la cabina de control, el técnico de sonido, el productor y los demás integrantes del grupo se quedaron en silencio. Un silencio largo, incómodo, del tipo que no sabe si es admiración o miedo. Nadie habló por varios segundos. Sabían que habían capturado algo que no se repite. Habían atrapado un fantasma dentro de una cinta magnética y tuvieron la inteligencia de no volver a grabar esa toma. La dejaron tal cual, con la quiebra, con el temblor, con toda su imperfección gloriosa. Seguir nuestra soledad. ¿Cómo te llamas y desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber que del otro lado hay una historia tan rica como la que acabamos de contar. Una canción no se convierte en himno por decreto. No hay ningún comité que se reúna y decida que determinado tema va a representar el dolor colectivo de 20 países durante más de medio siglo. Eso ocurre de otra manera. Ocurre despacio, como el agua que va filtrándose por la tierra hasta que un día, sin que nadie lo haya planeado, brota en el lugar más inesperado. Y Volveré empezó a sonar en Chile de una manera casi clandestina. La canción se propagó por la radio, pero también de una manera mucho más íntima. De tocadiscos en tocadiscos, de barrio en barrio, de boca en boca. Y aquí ocurrió algo que los sociólogos de la música llaman un fenómeno de democratización sonora. La canción cruzó las clases sociales. Sonaba en los conventillos del sector sur de Santiago con la misma intensidad que en los salones de las familias acomodadas de Providencia.
Sonaba en las fiestas de 15 años de las muchachas de provincia y en las reuniones de los universitarios que se creían demasiado sofisticados para el romanticismo, pero que de todas formas la pedían cuando llegaba la tercera copa. El dolor no tiene estrato social. La nostalgia no tiene código postal. Cuando la canción llegó a México, ocurrió algo todavía más poderoso. México en los años 70 era el gran árbitro de la música popular latinoamericana, y la audiencia mexicana no recibió a Los Ángeles Negros con condescendencia, los recibió con los brazos abiertos y con las lágrimas en la cara, porque reconoció en esa voz y en ese sonido algo que también le pertenecía. Quizás mañana brille el sol. Chile atravesó en 1973 uno de los momentos más oscuros de su historia. El golpe de Estado, la dictadura, los años de miedo y silencio, muchos artistas se fueron al exilio. Muchos otros callaron, pero Y Volveré siguió sonando, porque era una canción de amor, aparentemente inofensiva, y porque el dolor que contenía era tan profundo y tan humano que ningún decreto podía hacerle nada. En ese contexto, la canción adquirió una segunda dimensión. Ya no era solo la historia de un amor que termina y que promete regresar. Era también la historia de un pueblo que se niega a olvidar, que promete volver a ser lo que fue, que guarda en la memoria el mapa de todo lo que le fue arrebatado. Han pasado más de 50 años desde aquella tarde en un estudio de grabación en Santiago de Chile. El mundo que existía entonces ya no existe. Los radioteatros cerraron, el vinilo casi desapareció, y luego volvió con una nostalgia que ni siquiera quienes lo vivieron terminan de explicarse. La televisión en blanco y negro se volvió color, luego se volvió digital, luego se volvió una pantalla en el bolsillo de cada ser humano del planeta. Y sin embargo, Y Volveré sigue sonando. La canción ha cruzado géneros de maneras que sus creadores jamás habrían imaginado. Hay versiones en ritmo de cumbia que llenan las pistas de baile de las ciudades del norte mexicano. Hay versiones en formato acústico que los cantautores jóvenes suben a sus redes sociales como si fuera un descubrimiento reciente. La banda chilena Los Bunkers, una de las más importantes de su generación, ha rendido homenaje a Los Ángeles Negros en distintas ocasiones, reconociendo en ellos una de las raíces más profundas de la música popular de su país. No se puede continuar. En el mundo del hip hop latinoamericano, productores de distintos países han sampleado ese órgano Hammond inconfundible, ese bajo grave y esa voz quebrada para construir canciones que hablan de barrio, de lealtad y de amor imposible. La alquimia continúa. El material original sigue siendo suficientemente rico como para que cada generación encuentre en él algo que le pertenece. Germain dejó el grupo en distintos momentos a lo largo de las décadas, como suele ocurrir con los grandes conjuntos que sobreviven demasiado tiempo a sus propias crisis internas. Pero cada vez que alguien menciona a Los Ángeles Negros, el primer nombre que aparece, la primera imagen que se forma en la mente, es la de esa voz. Porque hay voces que se vuelven inseparables de las canciones que las habitan. Mario Gutiérrez, uno de los pilares fundacionales del conjunto, hoy nos mira desde otro plano. Su legado no está en un mausoleo, ni en una placa de metal en alguna pared de Santiago. Está en cada vez que alguien pone esa canción en cualquier rincón de América Latina y siente que el tiempo, de pronto, se detiene. Porque eso es exactamente lo que hace Y Volveré. Detiene el tiempo. No importa si tienes 20 años o 70. No importa si estás feliz o destrozado. No importa si el amor del que habla la canción fue tuyo alguna vez o fue solo el amor que soñaste tener. Cuando esa melodía de órgano empieza a sonar, algo en ti reconoce esa emoción con una precisión que ningún recuerdo consciente puede igualar. Es la memoria del cuerpo, es la inteligencia del corazón. Los Ángeles Negros han cambiado de integrantes, han tenido temporadas de esplendor y temporadas de crisis,
Han sobrevivido a los cambios de las modas musicales, a las traiciones de los sellos discográficos, a las peleas internas que destruyeron a conjuntos mucho más sólidos que ellos, y siguen existiendo. Y Volveré es el templo que los mantiene unidos. No los integrantes entre sí, sino el grupo entero con su audiencia. Esa canción es el pacto, el contrato no escrito entre artistas y oyentes que dice: mientras esta música siga sonando, seguiremos siendo el mismo pueblo que la necesita. Hace más de 50 años, un grupo de jóvenes chilenos tomó prestada una melodía francesa y la transformó en algo que Francia nunca podría haber creado. Le pusieron el barro de su tierra, la grieta de su voz y la electricidad de su rebeldía. Y el resultado fue una canción que no le pertenece a nadie en particular, porque les pertenece a todos. Eso es lo que hace la verdadera alquimia. No convierte el plomo en oro, convierte lo prestado en eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la leyenda. Si esta historia te movió algo por dentro, si recordaste una tarde, un rostro o una promesa que creías olvidada, entonces cumplimos nuestro trabajo. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Ángeles Negros? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir viajando por estas historias que el tiempo guardó en el vinilo, ya sabes dónde encontrarnos. Hasta la próxima.